Ok, bienvenidos de nuevo a estas ciencias planetarias. Hoy tenemos prueba. Pero entonces miren lo que vamos a hacer. Hablando de eso, ¿dónde está Juan David? Ah, porque él trae los exámenes. Pero entonces, no, miren, como nos quedó una colita de los cometas por ver, como decía Mauro ahorita, nos faltó una colita, de hecho nos falta la cola y ver un poco de estos maravillosos cometas que se vieron durante los últimos siglos. Espérense que es que hay mucha luz, ¿cierto? ¿Mejor ahí o no? Sí, ahí. Entonces, hoy quería terminar de ver la parte de los cometas. Vamos a hacer la prueba y resolvemos la prueba aquí después de que la hagamos. Nos vamos al break y después venimos porque hoy vamos a empezar a estudiar formación planetaria. Vamos a empezar a ver cuáles son los procesos que llevan a formar planetas en general. Entonces, estábamos viendo la semana pasada las partes que conforman un cometa. Si ustedes recuerdan, a ver, yo me devuelvo un poquitín, habíamos hablado de la coma. Habíamos dicho que la primera estructura, digamos, no, es más, la primera estructura del cometa es en realidad el núcleo. Los núcleos cometarios estaban formados por material rocoso y hielos de dióxido de carbono, de agua, de amoníaco, de metano, de otro tipo de cosas. Estos hielos pues empiezan a sublimarse a medida que el núcleo cometario se acerca al Sol, en la medida en que se acerque al sistema solar interior, y entonces genera estos chorros que veíamos, dependen sencillamente de la fracturación del material y de cómo el hielo pues, termina saliendo como gas desde el interior del cometa. Y eso hace que se formen, digamos, o no, más bien que el cometa pueda cambiar su periodo orbital debido a el efecto de retrocohete que generan esos chorros de gas. Esto lo habíamos visto, entonces veíamos que cuando interacciona ese gas con el viento solar, entonces se forman las colas. La coma es la primera estructura. La coma es justamente la atmósfera del cometa. O sea, es la capa inicial que se expande de material al momento de sublimarse, y veíamos que puede tener un tamaño gigantesco. Puede ser de 30.000 hasta 10.000 kilómetros e incluso más grandes. Constituida fundamentalmente por el gas sublimado del cometa. ¿Y de qué depende el tamaño de la coma, digámoslo así? Depende de la temperatura, eso significa de qué tan cerquita está el cometa del Sol, claro, pero digamos que eso tiene dos bemoles. Uno es, el cometa se acerca al Sol, entonces se calienta más, se expande más el gas, pero al mismo tiempo también el viento solar es más intenso, la densidad del viento es mayor, la presión del viento es mayor, y entonces digamos que las dos cosas se compensan, pero cuando tú balanceas la cantidad de material expulsado por el cometa con la presión del viento solar, vas a tener un cierto tamaño de la coma del cometa. Entonces veíamos, ¿cómo estás? Veíamos que hay cometas con comas que alcanzan los 500.000 kilómetros de diámetro, como el Tago Sato Kosaka del 69, o el cometa Bennett del 70 que tenía 900.000 kilómetros. O sea, imagínense una atmósfera cometaria de 900.000 kilómetros. Eso es 2 veces ir a la Luna. Sí, claro, el viento solar lo arrastra y eso forma la cola. No regresa al cometa, no. No, porque es expulsado, o sea, ¿me entiendes? Y claro, seguramente las moléculas que no alcancen velocidad de escape pues terminan cayendo otra vez al núcleo, pero la mayor parte de ese material se pierde. Cada que el cometa pasa cerca al Sol, pierde material. Vuelve y pasa, pierde material. Entonces, cada vez es menor el material que tiene, y eso ya lo veíamos. ¿Se acuerdan que finalmente el cometa se queda sin material volátil
y termina siendo un núcleo rocoso, que es lo que el profesor Ignacio Ferrín descubrió en el cinturón de asteroides. Recuerdan que estábamos hablando de los cometas Lázaro, son núcleos cometarios muertos, entre comillas, pero de vez en cuando reviven, de vez en cuando hay material volátil que todavía se escapa y eso hace que el cometa entre en una dinámica, digamos, un poco caótica de rotación y de traslación alrededor del Sol. ¿Perdón? Zombies. Y veíamos que además se sublima el gas y ese gas fundamentalmente es agua. La mayor cantidad es agua porque la molécula más abundante de nuevo es la de agua. Hay dióxido de carbono, metano, amoníaco también, pero la mayoría es agua. Y el ultravioleta, la radiación solar, rompe las moléculas de agua, igualmente rompe las moléculas de metano, rompe las moléculas de amoníaco, esa fotodisociación se da en todas las moléculas y entonces el hidrógeno, que es más liviano, se escapa, ese se expande más. Entonces tenemos una coma interna que es molecular y una coma externa que es fundamentalmente hidrógeno. La coma externa puede ser de hasta 15 millones de kilómetros, es una bestialidad. Eso es el 10.1 unidades astronómicas. Es increíble, es una cosa absurda. ¿Por qué se expande tanto una atmósfera de gas como estas? Pues porque estamos en el vacío y porque la gravedad del cometa es absurdamente pequeña. Entonces, claro, cualquier gas inmediatamente se escapa del cometa. Sí, claro, se está moviendo con el cometa. Y por eso es reconocible como una estructura. Claro, pero mira qué es lo que pasa, que inmediatamente la coge el viento solar, se la lleva y entonces ahí es donde se forma la cola. La cola obviamente es lo más característico de los cometas, es la cabellera. Justamente esto es lo que les dio el nombre desde el principio, desde hace miles de años. Dime. Entonces, cuando el cometa, digamos, pierde ya todas sus características de lo que sabemos que es un cometa que se sacó, sigue su órbita, sigue Claro. girando alrededor del Sol. Sí, hay muchos que simplemente se quedan acá en el sistema solar interior y se convierten en parte del cinturón de asteroides, por ejemplo. Entonces, veíamos que, ¿cuál era el que nos planteaban que podía ser un cometa muerto? Había uno de los asteroides que vimos la semana pasada que puede ser un cometa muerto. Algunas de las lunas de Saturno o de Júpiter pueden ser cometas muertos. Eso, y él, claro, termina siendo un cadáver de cometa, digámoslo así, orbitando el Sol. Él tiene su órbita perfectamente, como cualquier otro objeto del sistema solar. Ya no es un cometa, claro. O sea, la característica es que tenga cola, es que emita algún tipo de material. Por eso, estos que pensábamos eran asteroides, que de vez en cuando se echan su canita al aire, por así decirlo, en ese momento reviven, entonces son cometas de nuevo. O sea, cometa significa emitir algún tipo de material. Ok, el origen de la cola obviamente está ligado al material del núcleo, que es simplemente empujado por dos tipos, digamos, de presión que genera el Sol. El Sol genera una presión debida al viento solar. El viento solar son partículas cargadas, fundamentalmente protones, o sea, es un plasma ionizado que viaja a 400 kilómetros por segundo, y otro es la radiación electromagnética que también genera presión. Entonces, los iones, los protones del viento solar arrastran a los iones que se encuentran en la coma del cometa, y eso genera una cola iónica, mientras que la radiación ejerce presión sobre el material sólido del cometa, el polvo y el hielo que no se sublimó, y ese genera una cola de material. Entonces hay dos tipos de cola. Vamos a ver eso. Entonces hay una cola de polvo que tiene, digamos, forma de arco, porque la cola de polvo no es arrastrada como una carga eléctrica, que sí sucede con los iones,
sino que sencillamente deja el rastro de por donde se está moviendo el cometa y la presión de radiación de alguna manera la separa de la coma del cometa. Mientras que la cola de plasma, que sí es material cargado, es característico porque va justamente en la dirección contraria al Sol. Entonces, si yo quisiera ver de qué está hecho un cometa, cuáles son las partes fundamentales de un cometa, sencillamente está su núcleo, está la coma y las colas, la cola de tipo 1 que es iónica y la cola de tipo 2 que es de polvo. La de polvo es la que más brilla, porque es la que refleja luz. Entonces, por eso es que normalmente vemos es una coma, pues como si fuera una coma. ¿Qué, Pablín? No hemos hecho el examen, lo estamos esperando usted, hermano. Entonces, esa es la que brilla, porque la cola iónica, fundamentalmente, pues, se puede reconocer, obviamente porque son partículas cargadas, pero no es tan visible, aunque aquí, por ejemplo, es perfectamente visible. Esto es plasma, mientras que esto es polvo. Pregunta número 1. La hojita, Juan. Listo, entonces sigamos. Pero hagámoslo aquí, oralmente. El núcleo, la coma, la cola iónica y la cola de polvo. Muy bien. Claro que sí. Sí, es plasma. Es exactamente, hace lo mismo que hace el polvo, el viento solar sobre los paneles solares de los satélites, etcétera, dependiendo obviamente de la densidad. Pero claro, sí, perfectamente tiene una afectación eléctrica ahí. Ok. Gracias, muy bien. Gracias, Juan. Eso pasa por llegar tarde. Ahora me estás interrumpiendo. Ya le voy a mostrar. ¿Kilómetros? ¡Ja! Unidades astronómicas. Espérese y verá. Existen unos cometas que llamamos de periodo largo, que fundamentalmente vienen desde la nube de Oort y cayendo desde la nube de Oort, obviamente están acelerando, llegan a unas velocidades altísimas, pueden llegar a velocidades de 100 o de 150 kilómetros por segundo, pasan cerca al Sol y se devuelven, y estos sabemos que son de periodo largo porque al calcular sus elementos orbitales vemos que tienen afelios, o sea, los puntos más lejanos al Sol, de hasta 8 billones de kilómetros. Eso está en la... Mientras que hay cometas de periodo corto que normalmente provienen o del cinturón de Kuiper o de lo que se conoce como la nube de Oort interior y que son atrapados por los planetas en el sistema solar y que terminan teniendo afelios cerca de la órbita de Júpiter. El cometa Encke, por ejemplo, tiene su afelio entre Marte y Júpiter y empiezan a generar lo que se conoce como la familia de Júpiter. Júpiter tiene una familia de cometas. Han sido atrapados por él y dejados aquí en el sistema solar interior, entonces esos ya no se van a sus recorridos gigantescos por fuera. ¿De dónde vienen los cometas entonces? Entonces hay 3 regiones que, digamos, producen cometas. Los cometas en realidad se formaron todos aquí, eso lo vamos a ver en la formación de planetas, se formaron aquí. Al mismo tiempo que se formaban los planetas, se formaban cometas, pero la dinámica planetaria al principio expulsó todos estos cometas y creó la nube de Oort. Júpiter y Saturno crearon la nube de Oort y el cinturón de Kuiper lo crearon Urano y Neptuno por expulsión gravitacional. Entonces, el cinturón de Kuiper es, digamos, la primera reserva de cometas que tenemos en el sistema solar. Luego está la nube interior de Oort, que es, digamos, la parte entre el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, que es el repositorio, digamos, que suponemos engloba el sistema solar. Mientras se formaba el sistema solar, a unas 30 unidades astronómicas la temperatura era suficiente para crear núcleos cometarios y después, como les digo, durante el resto de la historia del sistema solar, fueron expulsados a órbitas tan lejanas como
la nube de Oort, que sabemos está a medio camino de la estrella más próxima. Sí. De hecho, hay del orden, Oort calcula que va a haber del orden de 190.000 millones de cometas. En la nube de Oort, 190.000 millones de cometas. Pero no es mucha la masa. Igual, de nuevo, el 99.99% de la masa del sistema solar es el Sol. El resto son migajas. Sí, la migaja más grande es Júpiter y el resto, ¿cómo le llama un? Si Júpiter es una migaja, ¿qué es la Tierra o qué es un cometa? Una lagaña. Eso. No, ni siquiera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De qué se trata este asunto de la expulsión gravitatoria? Cuando expulsión o, digamos, desequilibrio gravitatorio. Cuando el Sol y su sistema solar pasan cerca de una estrella, o una estrella pasa cerca al Sol, hay dos cosas que pueden suceder. Y es que los cometas cambian o sea, se sienten afectados gravitacionalmente. Uno pensará, ¿pero por qué? Pues porque es que la gravedad es de alcance infinito. Y ahí no hay nada más que haga fuerza. ¿Me entienden? Está el Sol haciéndoles fuerza y no hay nada más. De pronto pasa una estrella, y ellos ahí mismos se sacuden. Pucha, aquí hay alguien más que me está jalando. ¿Cierto? Entonces eso los afecta gravitacionalmente y pueden suceder dos cosas. Uno es que los haga caer hacia el centro, o sea, que afecte su órbita de tal manera que empiecen a caer hacia el sistema solar interior, o que salgan expulsados del sistema solar y se convierten en cometas interestelares. Esa parte de la expulsión es porque por posible gravedad de otro sistema estelar. Claro, por eso. No, por eso. Ellos están orbitando al Sol. Pasa otra estrella muy cerquita y ellos, ve, esta me gustó más, se fue. Sí, sencillamente es interacción gravitacional. Entonces, esas son las dos posibilidades. Otra cosa que puede causar interacción gravitacional o perturbación más bien son las fuerzas de marea en la Vía Láctea, que son las que de hecho generan los brazos de la galaxia. La materia en la galaxia se acumula en los brazos y eso se debe a un efecto de ondas estacionarias y de fuerzas de marea, que es muy complejo. En realidad, modelar la dinámica de la estructura galáctica es un doctorado en astrofísica. Entonces es una cosa difícil de entender, pero sabemos que los cometas, por lo general, evitan el plano de la galaxia. Eso significa que no les gusta la acumulación de materia, precisamente porque entonces son perturbados orbitalmente. Todos estos fenómenos, estas dimensiones, tienen explicación desde la física. Eso es Newton. Es ley de gravitación universal. No hay un asunto que ya se diga, hombre, este fenómeno No. ocurriendo, pero ya la gravedad, acabas de decir que la gravedad pues, actúa a una distancia infinita, pues eso no siempre creo que es así. Sí, siempre es así. Claro, te lo voy a mostrar. Pues el alcance El alcance es infinito, simplemente depende de las masas y de la distancia. La fuerza, eso sí, cada vez es mejor. La fuerza de gravedad depende de las masas y de la distancia. Pero si la distancia es muy grande, esto es muy chiquito, pero nunca es cero. ¿Ves? O sea, vos te puedes ir hasta el extremo del universo y por eso se llama gravitación universal. Cada masa del universo ejerce una fuerza sobre cada otra masa del universo que depende solo de las masas y de la distancia. Entonces, en realidad, la última estrella de la última galaxia de este universo está ejerciendo gravedad sobre ti. El problema es que él ejerce más gravedad sobre ti que la última estrella, la última galaxia del universo. Pero esto es una fuerza de alcance universal, de alcance infinito. Entonces, sencillamente, lo que le está pasando a esos cometas allá es gravitación de Newton, es mecánica de la más sencilla. Pues ahí no hay nada raro. No, sencillamente
si aquí está el Sol y aquí está el cometica y pasa una estrella que tiene cierta masa a una cierta distancia del Sol, pues ella se perturba. Se perturba porque hasta ese momento no había nadie más que le hiciera fuerza. Pues sí, estaban todas las otras estrellas del universo haciéndole fuerza, pero la fuerza principal es la de la Tierra. Perdón, la del Sol. Entonces, sencillamente se trata de cómo se combinan estas interacciones. ¿Quién me jala más? ¿Y en qué dirección? ¿Quién está? Claro, eso es un vector, es una fuerza que va dirigida, si aquí tengo el Sol y por allá en la porra está mi cometa, este cometa siente una fuerza que depende de su distancia y que apunta hacia el Sol. Pero entonces por aquí pasa otra y estaba para allá, entonces ay, pues pucha, sentí una cosa por acá. Entonces, exacto, entonces esta fuerza 2 ya genera que miren, se afectó, porque tiene una jalándolo para acá y otra jalándolo para allá, y entonces el hombre que iba muy tranquilo por aquí termina saliéndose. O simplemente la otra pasó por aquí. Entonces cuando esta pasó por aquí, tiene una fuerza por aquí, entonces esta ya se va para otro lado. ¿Ves? Entonces, sí. Es para mí. Me trajo más tinto. Ya está pues como es una teoría aceptada pues de existencia de materia oscura. Ah, ahí está, ojo. Que nada tiene que ver con la materia física. Esa es una buena idea, es una muy buena, pero ponme atención, es que la materia oscura también ejerce gravedad. Lo que pasa es que la materia oscura a estos niveles es muy poquita. O sea, la materia oscura en realidad tiene un efecto a gran escala en el universo. ¿Me entiendes? La galaxia tiene 10 veces más materia oscura que la que vemos en estrellas y planetas. Pero la materia oscura está tan dispersa que sencillamente estamos embebidos, estamos metidos dentro de la materia oscura, y entonces en realidad la materia oscura que hay a este lado es igual a la que hay a este lado, y entonces el cometa no siente la gravedad de la materia oscura, siente la gravedad de las estrellas que pasan por ahí cerquita. Entonces es, digamos, una cuestión un poco de escalas, esa es la idea, que es el control. Ok, yo creo que me vieron muy dormido el sábado pasado. Uy, pucha, ahora voy a terminar así todo. Ok, entonces miren esto, dependiendo del lugar, esto lo habíamos visto muy rápido en la clase pasada, dependiendo del lugar, unos señores, Owen y Barnum, en el 95, clasificaron los cometas, dependiendo de su lugar de origen. Entonces podemos tener cometas de tipo 1, que principalmente escaparon ya del sistema solar, que se formaron a una temperatura muy alta para el disco solar en ese momento, y que fueron expulsados por Júpiter y Saturno. Probablemente hay unos de tipo 2 y tipo 3. Los de tipo 2 están en la nube de Oort, expulsados por Urano y Neptuno, y los de tipo 3 se formaron ahí, en el cinturón de Kuiper. Claro, digamos los que se formaron cerquita a los planetas fueron expulsados, pero hay otros que se formaron más lejos, entonces la interacción con los planetas no los botó, sino que simplemente se quedaron ahí en el cinturón de Kuiper. ¿Cómo se diferencian los tipos de cometas? Por su espectro. Claro, y entonces este espectro les da una idea a los astrónomos de dónde se formaron, por la temperatura. Entonces, la temperatura determina qué materiales puedo encontrar yo en el cometa. Yo recuerdo que los cometas se van desgastando. Exacto. Entonces, Siempre que se acerquen al Sol. entonces, mientras que se van desgastando, no les cambia el color de su espectro. No, porque es que el espectro sencillamente lo que me muestra es el material que hay ahí. Entonces, él pierde una capa de hielo, pero por debajo tiene otra capa de hielo y va a perder, cada que pasa pierde una capita. Obviamente, cuando se le acabe el hielo, entonces ya no va a ser un cometa y ya no tengo un espectro cometario. Esa es la idea, pero, o sea, tú tienes razón en el sentido de que al final no va a tener hielo, entonces ahí no va a haber agua, ni metano, ni amoníaco, pero va a tener silicatos, hierro y otro tipo de cosas. La masa del cometa, claro, sí señor, pero eso depende de la cantidad de volátiles que tenga. Por ejemplo, el cometa Halley ha pasado tantas veces
y mantiene más o menos la misma órbita, pero sí cambia, sí cambia. A veces se atrasa, entonces no llega cuando se debía, sino se atrasa 2 días, 3 días. Ustedes vieron que los primeros cálculos eran atrasos de horas incluso. Eso sucede porque está perdiendo masa cada vez que pasa. Y esa órbita es elíptica. Mm. Cumple Las leyes de Kepler perfectamente. De hecho, los cometas tienen las órbitas más elípticas del sistema solar. Bueno, entonces al final, como decíamos, después de que perdió su material volátil, el cometa puede terminar siendo un núcleo. Esto ya lo habíamos visto, pasemos rapidito, miren, aquí es a donde está. Por ejemplo, Toutatis, este era el asteroide al que me refería, se cree puede ser un núcleo cometario muerto por sus características, porque tiene órbitas muy parecidas al Encke, por ejemplo. El Encke, cuando ustedes ya ven el Encke ya está enclenco, porque ya casi no tiene material. O sea, ya el Encke no genera una cola de 1.000.000 de kilómetros. No, él apenas genera una comita ahí medio pecuequita y se ve brillante porque todavía tiene material, pero el Encke en unos cuantos pasos más cerca al Sol se va a quedar sin material volátil. El Ison, no, ese venía desde la porra, acababa de llegar al sistema solar y era tan grandote que se partió en pedazos. Los pedazos del Ison van a volver después. No, ya se convirtió en 3 cometas. El Ison ya no es un cometa, bueno, es Ison mientras vino, pero cuando vuelva ya van a ser los hijos de Ison, porque son 2 pedazos. Eso ha pasado muchas veces, les voy a mostrar. Pongan atención. Esos cometas se vuelven asteroides y son asteroides que no están determinados. O sea, pueden estar allá, última, en los confines. Si están por allá, no son asteroides. No, siguen siendo cometas. Son núcleos cometarios. Ah, claro. O sea, tú me estás diciendo, pueden venir cometas que ya no tengan hielo, entonces no los vemos. Claro que sí. Sí, porque ahí está, no está botando nada, entonces mientras él no bote nada, no va a brillar, no lo voy a ver. Eso claro que puede suceder, perfectamente. Tienes toda la razón. Entonces miren esto. Otra forma de morirse de un cometa en principio es que se parta, pero lo que hace es generar otros cometas. El Ikeya-Seki del 65, el West del 75, el Shwachman-Wachman 3 del 95, el Ison del 2013, se partieron. Y muchas veces sucede. ¿Por qué se parten? Porque pasan el límite de Roche. ¿Se acuerdan del límite de Roche? Entonces, ellos vienen, se meten dentro del límite de Roche, cometa Sol, y la gravedad los parte. Es así de sencillo. Los separa. Entonces, uno de ellos es el Ikeya-Seki. Entonces, miren, los 2 pedazos que salieron del Ikeya-Seki ya tienen nuevos periodos, porque tienen diferentes masas y entonces al cambiar su masa, esta fuerza es distinta, la aceleración es distinta y la órbita cambia. Entonces ya son 2 cometas nuevos. Un cometa que era el Ikeya-Seki ahora se convirtió en 2 cometas que tenemos que esperar a que vuelvan, a ver quién los ve y entonces el que los vea los va a bautizar. Esa es la idea. Puede darse Al sistema solar. penetre y sea capturado por... Sí, pero no, de hecho nunca se ha visto. Eso se llaman cometas hiperbólicos. Y van tan rápido que de hecho es muy difícil que la otra estrella los atrape. O sea, pasan por aquí y no vuelven jamás. Son cometas de una sola visita. Pero no hemos visto. Se salió de un sistema solar y terminó en otro, pero pasó por ahí, pero eso no lo hemos visto. Se llaman cometas de órbita hiperbólica. O sea, teóricamente es posible, pero nunca hemos visto uno en el sistema solar. De pronto han pasado antes o pasen después, pero mientras hemos tenido astronomía moderna con telescopios y calculadoras, no hemos visto ninguno, por ahora. Ok. Los meteoritos, las lluvias de meteoritos se deben al material que dejan los cometas. Muchos de ellos se pulverizan totalmente,
Eso sucedió con el cometa Biela, por ejemplo, que se partió y simplemente el material del cometa quedó llenando la órbita que originalmente tenía el cometa. Un ejemplo de otra forma de morir de un cometa es la colisión contra un planeta. El Shoemaker-Levy 9 golpeó a Júpiter en 1994, después de haberse partido en 28 pedazos. También pasó muy cerquita a Júpiter, sobrepasó el límite de Roche, ¡pah! Se fragmentó y los fragmentos dieron la vuelta y ¡pum! Golpearon a Júpiter el julio del 94. Esto es, yo les mostraba, es una comparación de lo que nos habría pasado a nosotros si uno de estos pedacitos nos golpea. ¿Ah? Tal el chichón, sí o qué, hasta Colombia le toca, vea. Golpeó en Nueva York y nos cascó a nosotros. Para la Tierra, un suceso de una colisión de estas puede suceder del orden de cada 20.000 años. Ahora parece que ha aumentado. Entonces, los cometas pueden ser atrapados, era lo que les decía. Simplemente pasan muy cerquita a un planeta, el planeta afecta su órbita y el cometa termina siendo atrapado en una órbita interior. Él venía por aquí y se iba a ir otra vez, y hasta la nube de Oort y vuelve y a la nube de Oort. Pero resulta que en una de esas se encontró a Júpiter y Júpiter lo agarró. Entonces, dejó de ser un cometa de periodo largo y se convirtió en un cometa de periodo corto por simple interacción gravitacional. Júpiter tiene una familia, el Tempel 2, el DRS, el Finlay, el Fey, el Biela, el Encke, el Tempel 1, todos son cometas que fueron atrapados por Júpiter. Las órbitas son muy elípticas, muchísimo, son muy elípticas. Entonces, y muchos no están en el plano del sistema solar, muchos vienen desde abajo del sistema solar o por encima del sistema solar, como el caso. Este creo que era el Hale-Bopp. El Hale-Bopp tenía una elipse tan grande y tan pronunciada que el periodo es de unos 40.000 años. O sea que pasó por aquí, se fue y va a regresar en 40.000 años. ¿Y las velocidades de esas cometas, de qué orden pueden estar? Depende desde donde se aceleren, pero un cometa típico puede estar viajando a 90, 120 kilómetros por segundo. Así como un planeta puede atrapar un cometa o una estrella también puede cambiarle su órbita. También un cometa puede atrapar otros objetos. ¿El cometa atrapar cosas? No, es un enano. Sí, claro. Es más, para poder poner una sonda alrededor de un cometa hay que hacer un montón de maniobras, como las que está haciendo Rosetta alrededor del Churamiyov, del ruso ese desgraciado. Ajá. Exactamente, porque no solo los desvía, también los atrapa y también pues se chocan con él. O sea, ¿por qué la pobre Calisto es la luna más golpeada del sistema solar? Porque Júpiter jala todo lo que pase por ahí. Y como ella es grandecita y está afuerita, tenga. Entonces, es un protector en ese sentido, exactamente. Ok. Nunca, mira, esto es lo que les decía ahorita, nunca se ha descubierto un cometa que se acerca al sistema solar con una hipérbola. Eso significaría que viene de otro sistema planetario, pero hasta ahora no hemos visto ninguno. Cuando muchos cometas se mueven más o menos en la misma órbita, entonces suponemos que era un cometa que se fracturó y generó un grupo de cometas, generó una familia de cometas. El grupo más famoso incluye al Ikeya-Seki, que pasó en el 65, y 7 más, cuyos periodos oscilan alrededor de los 1000 años. Por ejemplo, el Ikeya-Seki y el cometa de 1843 son pedazos de un cometa que pasó en 1106. Entonces, este grandote pasó en 1106 y se partió. Y luego uno de los pedazos regresó en 1843 y el otro regresó y lo conocemos como el Ikeya-Seki. Y eso puede pasar. Claro, son velocidades, por eso se van tan lejos.
y por eso muchos escapan, pues, o sea, tienen que tener velocidad de escape para poder salir de aquí otra vez. Entonces, claro, los planetas nuestros se mueven, el que se mueve más rápido es Mercurio. ¿Se acuerdan cuál era la velocidad de Mercurio? No, esos son los días que se tarda, pero la velocidad de Mercurio es del orden de 40 kilómetros por segundo. Estos se mueven a 90 o a 100 o a 120 kilómetros por segundo. Me surge esa duda, profe, por qué esas diferencias, por qué esa particularidad de los cometas moviéndose en esa velocidad? Porque están cayendo desde mucho más lejos, entonces tienen más tiempo a acelerar. Es que ellos están en caída, o sea, el Sol los está trayendo desde la porra, y entonces a medida que caen se aceleran, aumentan su velocidad. Es exactamente lo mismo, tú sueltas algo y empieza a caer y la gravedad lo acelera, y entre más caiga, más rápido va. No, porque de hecho él se aleja y la gravedad entonces actúa en sentido contrario, entonces, exacto, genera una... Es lo mismo que con los planetas, cuando están más cerquita se mueven más rápido, cuando están más lejos se mueven más despacio, pero estos en realidad sufren una caída, es una caída. Entre más lejos estén, más se van a acelerar y más rápido van a entrar al sistema solar interior. Los cometas más famosos, desde que se inventó el telescopio, al menos 150 cometas han visitado el sistema solar interior más de una vez, o sea, son cometas periódicos. Y al menos 600 han pasado por lo menos una vez por el sistema solar interior. Miren que no son muchos, ¿no? A pesar de que hay 190.000 millones en las nubes de Oort, pues los que caen y pasan por aquí no son un montón. ¿Cómo saben que uno de esos 150 es distinto? ¿Hay un mecanismo? Sí, se calcula su órbita. Claro, es que nosotros sabemos cuál es el Halley, cuál es el Encke, porque sabemos cómo viene y por dónde se mueve. Claro que sí. Eso fue justamente lo que hizo Halley. Halley reconoció que había un cometa que había pasado por aquí en 1572 y después volvió no sé cuándo. Entonces, juepucha, ese es el mismo. Vuelve en 1704. Y él se murió antes de que volviera, pero cuando volvió, todos se dieron cuenta que Halley tenía razón. Se llama el cometa Halley. Y el nombre se pone a quien lo descubre, pero también quien calcula su órbita. Entonces, hay 150 periódicos, o sea, 150 que sabemos cuándo vuelven y que han pasado varias veces. Y hay unos 600 que han pasado por aquí una vez, pero aún así sabemos sus elementos orbitales. Hemos calculado su semieje mayor, su excentricidad, su velocidad orbital, etcétera, etcétera. ¿Qué significa un gran cometa? Un gran cometa es el que es muy brillante, que es espectacular, que se puede ver a simple vista, como el Hale-Bopp del 97. La mayoría de cometas no son visibles. Yo les muestro ahorita y les puedo asegurar que en este momento hay 5 o 10 cometas cerca al Sol que nosotros no tenemos ni idea de que están ahí. Son tan enanos, tan chiquitos, producen una coma tan pequeña que no los vemos. Pero uno se mete, ahorita les muestro, a una página de JPL, y en el calendar de JPL están programados los perihelios de los cometas. Entonces ahí me dice, el próximo 25 de octubre el cometa no sé cuál va a estar en perihelio, a tanta distancia del Sol. Y deben haber varios en este momento. SOHO está fotografiando cometas todo el tiempo chocándose con el Sol. Pero los que se ven y son brillantes, pues son muy importantes. En ocasiones un cometa supera el límite, se puede ver a simple vista y obviamente son una cosa bestial. Ejemplos, el gran cometa de 1811. Se vio durante 260 días. Fue el 8º cometa que se vio en el siglo XIX. Aquí hay una ilustración del cometa 1811 Flogerges. Flogerges fue el señor que lo descubrió. Fue espectacular. Tenía un núcleo muy activo, descubierto el 25 de marzo a 2.7 unidades astronómicas. Pongan atención. Estaba en el cinturón de asteroides cuando este señor lo vio y ya estaba emitiendo material. Eso significa que tenía un núcleo gigantesco. El núcleo puede tener 40 kilómetros, pero tiene un periodo orbital de 3.065 años. O sea que el Flogerges va a volver en unos 3.000 años. Este no lo volvemos a ver muy pronto. Dime.
No, no, pero se detectan. Espérate, pero no hay computadores buscando cometas. Eso es gente, por eso tiene el apellido. O sea, el cometa se llama Cuartas porque Pablo Cuartas estaba pegado a un telescopio y lo vio por primera vez. ¿Ah? Todavía no hay Cuartas, no. Sí, no, más fácil va a haber un Escobar seguramente pronto, porque este sigue pegado al telescopio. Ah, nosotros no los vemos en Medellín, pero sí se ven, claro. O sea, no, sencillamente no estamos pendientes, ¿ves? O sea, hay gente que es cazadora de cometas. Shoemaker-Levy, por eso se llama Shoemaker-Levy 9, porque ya habían descubierto 9. Entonces, ves, ellos están pendientes de esa vaina, se dan todos los días para su telescopio, allá se la pasan, hasta que se encuentran uno que otro. Eso sí, es suerte, pero eso es a puro ojo. O sea, no hay computadores y no hay telescopios automáticos buscando cometas. Eso no sucede. El de 1843 tenía una magnitud de menos 17. Se veía de día. Menos 17 es más brillante que la luna llena. Su cola cubría 70 grados. Eso significa que tenía una extensión, tú me estabas preguntando ahorita de cuánto era la extensión, 300 millones de kilómetros. 300 millones de kilómetros son 2 unidades astronómicas. Una cola de 2 unidades astronómicas. ¡Huepucha! Es que eso es un montón. Una cola de 2 unidades astronómicas. Ah, eso es un cometa. El Halley, ¿qué va? Halley es una pecueca. Este es un cometa de verdad. Este cometa, de nuevo, es un pedazo de uno que pasó en 1106 y el otro pedazo es el Ikeya-Seki. Acuérdense de eso. Y tiene un periodo de 737 años, o sea que lo volveremos a ver en el 2500 y punta. Pero esto sí es un cometa, hermano, es que 70 grados en el cielo, 300 millones de kilómetros, una cola. 100 kilómetros, o sea, estos son unas bestias de cometas. El de 1861, Tebut, tenía una cola de 120 grados. En 1861 se vieron 2 cometas. El anterior. No, en 1843 se vio en Europa, pero probablemente. Miren este aquí sobre Notre Dame. Es una imagen del cometa sobre Notre Dame. 120 grados en el cielo. Se observaron 2 a simple vista. El primero fue el Thatcher y el segundo fue el Tebut en 2 hemisferios distintos. El Thatcher en el hemisferio sur y el Tebut en el hemisferio norte. Miren esto. Hay otra cuestión de por qué no vemos cometas. No, por la luz de la ciudad. La contaminación lumínica ha hecho que no veamos todas estas cosas tan fácil. Probablemente en este momento hay un cometa de magnitud 7 por ahí que nadie ha visto. ¿Y por qué no lo ha visto? Pues porque la ciudad no lo deja ver nada. Es así de sencillo. El de 1882, el brillo era tal que en el perihelio se podía ver junto al sol en el día. O sea, imaginen, ustedes ven el sol en el día, que es absolutamente deslumbrante, y ven el chorro del cometa al lado. Eso es una bestialidad. Este es lo que se llama un Kreutz. Kreutz son Grasers. ¿Quién habla aquí alemán? ¿Quién es el alemán? ¿Quién dijo yo? Sí. Ah, Simón. Kreutz, ¿qué significa Kreutz son Grasers? Son kamikazes, es un kamikaze en alemán. ¿Por qué kamikazes? Es porque pasan rozando el sol a una velocidad y entonces el sol los parte. Son suicidas, cometas suicidas. Pasan tan cerquita al sol que terminan fragmentados. Y miren, después de que este pasó, se partió en 6 pedazos. Los cometas de 1880 a 1882 habían sido 2 pedazos de un cometa que fue observado por Aristóteles en el año 371. Y ahora uno de los pedazos partió en 6. Los fragmentos de este gran cometa volverán separados entre siglos y tienen un periodo de unos 2000 años. El 3 de Biela, ya lo vimos ahorita, se partió en pedazos y se despedazó. Sencillamente, este no es tan interesante. Veamos uno más grande. El Borrelly fue descubierto en 1904 por Alphonse Borrelly
calculó un periodo de 6.91 años, pero Júpiter le ha estado cambiando su periodo. Primero 7, después lo redujo a 6.8, y es famoso porque el Deep Space One se encontró con el Borrelly en el año 2001. Fue la primera vez que tomamos espectros ultravioletas de un cometa. El Koya. Estos son litografías de 1874. Y aquí están dibujadas por Carl Christian Burns. El Koya fue muy famoso porque fue un cometa, digamos, de esos bonitos, perfectos, estructurados, y porque era tan bien hecho que por primera vez se pudieron ver detalles de la coma del cometa. Entonces, por eso se hizo famoso el Koya. Ahí está, el ruso, Churyumov-Cheremichenko, está siendo visitado por Rosetta en este momento, es el 67P. ¿Qué significa 67P? ¿Qué significa la P? La P significa periódico. El Halley es el 1P, porque fue al primer cometa que le calculamos su órbita. Este que es el Shuri, yo no he podido con esta vaina. Pérez Jaramillo, este señor ruso Rusinsky, es el 67P. 67P es el 67avo cometa al que se les conoce su órbita y es periódico. Entonces, simplemente se van numerando en la medida como los asteroides. Recuerden que los asteroides también tienen números dependiendo de cuándo se conocen sus elementos orbitales. El 2P es el Encke, por ejemplo. Miren que el Encke ya es un enclenque. El man ya no genera cosas. Miren que esto es con el Spitzer. Esto es una fotografía infrarroja del Encke. Y ni siquiera en infrarrojo pues tiene un montón de cosas. O sea que el hombre está casi muerto. Esto es lo que se llama un cometa jubilado. El Encke es el de menor periodo de todos. Tiene un periodo muy corto, de unos 4 años. Fue visto por primera vez en París por Pierre-François-André Mechon, después por Messier, por Cassini, por Caroline Herschel. Finalmente, miren esto, Jean-Louis Pons, esta es una historia bonita, porque Jean-Louis Pons era el portero del Observatorio de Marsella. O sea, el portero, el que lo saludaba uno, buenos días, señor, bien pues así, en el Observatorio de Marsella, en Francia. Y él se dedicó a buscar cometas, ahí está. Debe tener un telescopito chiquito, o se colaba por la noche cuando no estaban los astrónomos, yo no sé. Pero Louis Pons descubrió el primero en 1801 y en 1813 ya llevaba una docena, eso significaba 1 por año. En 1819 dejó el Observatorio de Marsella y se fue como director del Observatorio Real del Lucca. Louis Pons fue el que descubrió el Encke. Resulta que Pons observó el cometa en 1819 y sospechó que él era el mismo que había visto en 1805, pero quien calculó la órbita fue Johann Encke. Y entonces, obviamente, se le dio el nombre de Encke al cometa porque él calculó la órbita. Miren en una foto del Encke en 2003, se ve solamente la coma, ya no produce cola ni siquiera. Pero miren que esto es muy bonito. En 1824, el nombre oficial es Encke. Pero Encke siempre lo llamó el cometa de Pons, porque Pons realmente fue el que primero lo vio. En 1824 se le dio la medalla de oro de la Royal Astronomical Society a Encke y se le envió la medalla de plata a Pons, que fue el que lo había descubierto. Pasó de ser portero a ser director de un observatorio. El Hale-Bopp, que es muy famoso porque era el que traía la nave espacial que se iba a llevar estos locos de la puerta del cielo, el Stargate, fue descubierto en 1995 por Alan Hale y después observado por Thomas Bobb. ¿Quiénes son Alan Hale y Thomas Bobb? Un par de aficionados, Pablo Cuartas y Pablo Escobar, en una noche de cerveza y telescopio descubrieron un cometa. Ahí está, Cuartas Escobar. Estos señores este cometa superó el brillo que se esperaba el 1 de abril del 97, fue llamado el Gran Cometa del 97, era visible a simple vista, tanto que estos locos se tomaron un cianurito pensando que se los iban a llevar.
están las Pléyades y el cometa. El núcleo tiene 50 kilómetros, eso significa es 3 veces más grande que el Halley. La órbita es perpendicular a la eclíptica, miren esto. Este es el plano de los planetas y esta es la órbita del Hale-Bopp. En marzo del 97, un cometa pasó a punto de 37 unidades astronómicas. El cometa pasó muy cerca de Júpiter, lo suficiente para que Júpiter afectara la órbita y entonces la órbita se acortó. Volverá al sistema solar en unos 2380 años. Antes tenía un periodo más grande, pero Júpiter lo afectó, digamos, le dio una órbita más cercana. El 1P Halley es el más famoso, aquí hay una foto de 1910, una foto de 1986, el núcleo fotografiado por la sonda Giotto en el 86 fue observado por primera vez en el 239 a.C. Ha pasado como 30 veces, hay como 30 registros de pasos del, miren, desde el 239. Ese sí es el papá de los cometas. Ha pasado por aquí un montón de... Pues ese es el más famoso. Si usted le pregunta a cualquier persona cuál cometa conoce, sabe que es el Halley. ¿Cuál otro? ¿Tú conocías el Hale-Bopp? ¿Habías escuchado hablar del Encke? No, uno siempre ha escuchado hablar del Halley, porque el Halley ha sido famoso desde el siglo III a.C. El Hyakutake fue el primer cometa al que le tomamos una radiografía, una foto en rayos X. El Hyakutake es un cometa de periodo largo. Este man viene desde la nube de Oort. Antes de su última incursión, el periodo era de unos 8000 años, pero los planetas lo expulsaron y ahora su periodo es de 40.000 años. O sea que el Hyakutake pasó por aquí y adiós. Claro, es que esa perturbación gravitacional es importante. El Ikeya Seki, que es una belleza, fue descubierto por 2 astrónomos japoneses aficionados, Kaoru Ikeya y Tsutomu Seki. Tsutomu, hijo de pucha, nombres tan raros. Pero yo me imagino un japonés diciendo Pablo. Yo que debe ser igual. Ah, ¿cómo era un japonés diciendo Santiago? Rodrigo. Ay, hijo de pucha. Sí. Rodrigo Zuluaga. ¿Cómo era un japonés diciendo? Claro, entonces aquí uno se enreda. Kaoru está fácil, pero Tsutomu Seki fue descubierto en el 65. Es un cometa de Kreutz. Los que pasan, miren a la velocidad, a la distancia que pasó, 0.007786 unidades astronómicas. Claro, el Sol los coge y los parte en pedazos. Tiene un periodo de 876 años y, como les digo, es un pedazo de un cometa que pasó en 1106 que podía ser visto a plena luz del día en toda Europa. El Shoemaker-Levy 9 es famoso porque lo partió en pedazos Júpiter y después se golpeó con Júpiter a 60 kilómetros por segundo, miren. Velocidades de 60 kilómetros por segundo y ya había sido frenado por Júpiter. O sea que la velocidad original era mucho mayor. Se fragmentó en el 92 y se chocó en el 94. 20, yo había dicho 28, 20 pedazos del cometa. Aquí está fotografiado por el telescopio espacial. O sea, esto es todo el cometa partido en pedacitos. El 9P Tempel 1, descubierto por Ernst Wilhelm Lefler Tempel, se había perdido, pero después fue reencontrado en los años 60 y al Tempel 1 enviamos una nave espacial que se llamaba Deep Impact, que el 4 de julio de 2005 le pegó un totazo con una bala. El Deep Impact simplemente le tiró una cosa como de 30 kilos, lo golpeó e hizo un cráter del tamaño de un estadio. ¿Cuál era la idea de hacer un hueco en el Tempel 1? Pues no hacer el hueco, sino que botara material y la sonda oliera. Teníamos un espectrógrafo de masas y un radiómetro y tomando datos del material y así nos dimos cuenta de qué están hechos los cometas. Nieve sucia, nieve sucia. Un cometa básicamente son hielos
mezclados con silicato. El WEST es muy famoso también porque fue espectacular, es el gran cometa del 75 y tiene un periodo vital de 558.000 años. Este man sí vino desde la porra. Y miren la órbita, vino por encima del sistema solar y se volvió por debajo del sistema solar. O sea, una órbita así. 558.000 años de periodo. Y se acabaron los cometas. Dejemos ahí el WEST. Ah, les iba a mostrar rápido. Vamos a ver qué cometas hay por aquí cerquita. Esta vaina, hombre. Por eso, ya lo vamos a ver. Espérate. Te lo voy a decir, te lo voy a decir. Hay una página que se llama el Calendar de JPL. Ah, pues iba a funcionar con la red desconectada. Espérense un segundo. Ay, ay, ay. Ahora sí. Ahí está. Space Calendar. Miren, en este Space Calendar uno puede encontrar todo lo que está sucediendo. Estamos en, vámonos a noviembre de 2014, no, octubre. Octubre de 2014. Entonces vamos a ver si hay algún, véalo, aquí está. El cometa P 2014-S4, máximo aproximamiento a la Tierra, 1.43 unidades astronómicas. Y ahí está. Vamos a ver dónde hay más cometas. Asteroides, asteroides, asteroides. Dime. Cometa C 2014-L5, el Lemon. Máximo aproximamiento a la Tierra, 5.4 unidades astronómicas. Y aquí va a estar en oposición a 5.4 unidades astronómicas. Hay cometa 308P, el Largue, pucha, otro nombre, esos raros. Lagerkivist Carsitani. Carcenti, en oposición. Miren esto, el 170P, el Christensen, el 286P Christensen, máximo aproximamiento a la Tierra, máxima aproximación a la Tierra, el 208 el Y2, el 211 Hill, en oposición. Ahí están todo lo que ustedes quieran, cometas, mirenlo ahí, 210P, el 209P, el 235P, el Linear, ese es famoso. El 170P Christensen en oposición, el 3 máxima aproximación a la Tierra. Hay cometas todo el tiempo por aquí. Mírenlos aquí. El 201. El Ikeya Mukami. Este señor Ikeya ha descubierto varios, ¿sí lo ven? El Pan-STARRS. El 74P Smirnova Chernik. Entonces, miren esta cantidad, el Lemon, el Linear, el Smirnova Chernik, el Helion Lawrence, ahí están las posiciones con respecto a la Tierra. Claro, están a 1.5 unidades astronómicas, como son bien enanos y no tienen coma, pues no se ven, o se podrán ver, quién sabe. Dime, Juan, dime, Pablo. Heavens Above. ¿Y cuáles son visibles? Cometas. Mírenlo, ahí está. Magnitud, es que miren las magnitudes de estas vainas, hombre. 12, 13, 15, eso no lo ve ni el berraco. Con un telescopio de 8 pulgadas, uno puede ver perfectamente una magnitud 11. O sea, busquen el Ocaimeden. Véalo, ahí está, cometas brillantes en septiembre. A simple vista.
Aquí. Las órbitas y la carta de magnitudes. Mira, el Pan-STARRS, el JACS, el Sitting Spring, el Linear. Vea. Imagen del cometa 2000 Oumuamua, tomada el 28 de agosto desde Austria, de Michael Jagger. Y eso es con un telescopio pequeño. Miren la curva de luz. Estas curvas son las que hace el profesor Ignacio Ferrín. Y con esas curvas se sabe un montón de cosas. Miren, aquí está la órbita. Desde el 1 de septiembre, 6 de septiembre, 11 de septiembre, 16 de septiembre, 21 de septiembre, hasta el 1 de octubre. Aquí hay otra foto. Y miren la cola iónica y la cola de polvo. Miren esta cómo está tomada. ¡Wow! Muy loco. Muy loca las fotos, ¿sí o qué? Bueno, ahí está. 10 y 5 minutos. Hagamos la prueba ya. Sí, claro. Claro que sí. Pero ahí están tres, mira, 3 páginas en donde puedes encontrar información de cometas visibles hoy. Space Calendar, el cometas y el cometografía. Cometografía.es. Eso está muy fácil, ¿sí o qué? Listo, Juan, ¿dónde está el examen?